Primer invitado. Está junto a nosotros Freddy Bovarín, él es politólogo que muy gentilmente nos está acompañando desde los estudios. ¿Cómo estás? Freddy, un gusto verte Hola después de Lore, ¿cómo tanto tiempo. estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Monumental, para Marcelo y a través suyo a Gracias, toda la bienvenido. audiencia, ¿no?, de esta prestigiosa radio. Freddy, ¿qué te parece todo lo que está pasando en torno al debate que tiene que realizarse el domingo y no sabemos si van a haber dos sillas o una sola en ese debate? Eh, Tal parece que va a haber una sola silla, ¿no? Y esto yo creo que obedece a una estrategia electoral. Tú sabes que tenemos un país polarizado, ¿no? Después de el escándalo de los tweets de Juan Pablo Velasco, creo que se ha exacerbado ese clivaje histórico que existe en Bolivia entre Oriente y Occidente. Y bueno, me parece de que esa estrategia electoral está haciendo de que los mismos medios de comunicación se confronten, ¿no? Sí. Es decir, vas a tener a un candidato vicepresidencial en un debate, en una cadena informativa de una red nacional, y vas a tener al otro candidato vicepresidencial en otras cadenas informativas en red nacional. Y solos, además, Y solos. ¿no? No para poder debatir. Claro, por supuesto. Entonces, me parece que ahí pierde la democracia, pierde la posibilidad de contrastar realmente las ideas y las propuestas de cada uno de los candidatos, pero fundamentalmente pierde el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque no ha sabido llevar adelante un debate vicepresidencial que podría extrapolarse al debate presidencial, ¿no? Porque entiendo que la Asociación de Periodistas a nivel nacional también ha manifestado sus observaciones y su rechazo a las posiciones del Tribunal Supremo Electoral, porque entiendo que el Tribunal Supremo Electoral es quien diseña las preguntas. Sí. Y además ellos han definido de que sean dos cadenas informativas las que van como una especie de oligopolio, las únicas que pueden transmitir el debate vicepresidencial. Entonces, evidentemente, esto no ha gustado a la Asociación de Periodistas y tampoco a algunas otras cadenas informativas que se han sentido, yo me imagino, excluidas de este proceso tan importante para el país. Y bueno, pues la polarización existente en el país y entre los principales candidatos y partidos que en este momento están terciando en la segunda vuelta, hace de que, bueno, se pueda abrir esta compuerta que nadie la vio venir, ¿no? En la que vas a tener a los dos candidatos en cadenas, en redes nacionales, dando su propuesta al mismo tiempo, ¿no? Entonces, básicamente va a ser un debate de hinchadas, ¿no? Es decir, la hinchada del Bolívar siguiendo su transmisión en vivo y la hinchada del Stronger siguiendo su transmisión en vivo por otro canal, ¿no? Ahora, ayer, por ejemplo, ¿no? Teníamos un despacho con Joel desde la ciudad del Alto, donde se manifestaba un voto castigo para el candidato a la vicepresidencia de Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, justamente por esto de lo que tú mencionabas, ¿no? De estos Twitter que fueron, sí, muy, muy cuestionados y que a mucha gente tampoco cayó muy bien, ¿no? ¿Tú cómo ves esto del voto castigo, sobre todo ahora que ya estamos a nada de esta segunda vuelta, ya prácticamente estamos en cierre de campaña? Ayer estaba Tuto en Santa Cruz, Rodrigo en Cochabamba, sin embargo ya hay algunos sectores que empiezan a manifestarse sobre este tema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto podría llegar a restarle incluso votos y a condicionar tal vez la victoria? Definitivamente, yo creo que le hace muchísimo daño a la campaña de Libre en esta recta final de la segunda vuelta, porque esto no es un error, no es una equivocación, es una herida que tenemos los bolivianos, histórica, generacional. Y el problema es de que estos clivajes se profundizan, ¿no? Y se genera una polarización afectiva entre Oriente y Occidente. Porque quien ataca a los collas es un camba, no es otro colla, ¿no? Entonces, de alguna manera abres esas heridas históricas, ¿no? Que la han vivido nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, ¿no? Y evidentemente te hacen despertar a una realidad. Y esa realidad es de que este país tiene segmentos sociales que piensan de esta manera. En otros países esto es tipificado como delitos de odio, ¿no? O sea, tú no puedes desear la muerte de absolutamente nadie,
Y creo que las nuevas generaciones tienen que estar muy conscientes de lo que digan ahora puede costarles muy caro en el futuro. Hay que ser muy prudentes con lo que uno publica en las redes sociales, con lo que uno dice, porque al final de cuentas no se puede borrar la huella digital. Es algo que queda indeleble en el tiempo. Entonces, tiene que haber mucha responsabilidad respecto al manejo de las redes. Y bueno, ahora mismo, como tú decías, le va a pasar una factura electoral a la candidatura de Libre, ¿no? Venía creciendo interesantemente, creo que alcanzó su techo electoral y ahora está cayendo en la intención de voto, porque por lo menos en Occidente no ha caído para nada bien este tipo de declaraciones. Y en el Alto, que es una ciudad que se organiza sindicalmente, el voto suele ser coordinado, suele ser consensuado, ¿no? Es decir, es como un sentido común que se va construyendo dentro del tejido social organizacional que tiene la ciudad del Alto, y creo que es una ciudad que definitivamente va a volcar la balanza, por lo menos en el departamento de La Paz, ¿no? Si bien acá en La Hollada yo creo que va a haber un desempeño bastante equilibrado, es decir, no creo que uno le saque mucha ventaja al otro, pero yo creo que quien va a desequilibrar la balanza va a ser la ciudad del Alto. ¿Cómo ves del otro bando la actitud que tiene Edman Lara con relación a a los debates y todo aquello? Es una posición, ¿cómo califica su posición? ¿Cómo ves esto le hace ganar, perder votos? ¿Cómo ves Lo que pasa es que él habla para su nicho electoral, ¿no? O sea, Edman no le está hablando al país, ¿no? No le habla a Bolivia. Él habla a su nicho electoral. Es decir, creo que él tiene una fuerte ascendencia en los sectores populares, en las ciudades intermedias y en el área rural, que eran los bastiones históricos del movimiento al socialismo. Y existe otra forma de valorar la realidad, ¿no? Es decir, cuando tú ves un candidato en el campo, en provincia, dicen, pero habrá hecho el cuartel, habrá ido a hacer el servicio militar. Y luego dicen, no, pues no es un omiso, ¿no? Entonces no es hombre. Entonces, las lógicas, las formas de valorar la realidad son diferentes que en la ciudad, ¿no? Entonces, se valoran otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que Lara habla para su nicho electoral, ¿no? Y Lara, evidentemente, tiene un caudal de votación interesante que ha aportado al PDC, que le ha aportado a Rodrigo Paz, y que en este momento, pues, como te digo, esto pareciera ya una confrontación de barras bravas, ¿no? Es decir, es un escenario en el que se ha devaluado la calidad del debate político, no se debaten ideas, no se debaten propuestas, lo que se pone en escena justamente es la descalificación, el insulto, la intriga, y esto evidentemente le hace mucho daño a nuestra democracia. Es decir, la democracia pierde, los bolivianos perdemos, porque no tenemos la posibilidad de hacer una valoración objetiva de quienes están a punto de gobernar nuestro país. Y bueno, pues en el estadio, cuando uno va, pues uno pierde la racionalidad, se enfrentan las barras bravas, muchas veces existen excesos, y esto puede llegar a consecuencias muy negativas. Lamentablemente, estas lógicas se están extrapolando a la política y pareciera que los candidatos que hacen más ruido son aquellos que tienen mayor visibilización, no solo en medios de comunicación, sino fundamentalmente en las redes sociales. Porque el algoritmo lo que privilegia es justamente eso, la confrontación. Es decir, mientras hay más polémica, mientras uno es más políticamente incorrecto, mientras uno recibe más ataques y tus adherentes te defienden, entonces tu publicación se hace viral, se muestra a una mayor cantidad de gente. Creo que estas lógicas, ¿no es cierto?, de hacer campaña no están aportando, digamos, la sensatez necesaria a un fin de ciclo que de alguna manera veía la posibilidad de regenerarse en nuevos actores, en nuevas propuestas, en nuevas dinámicas de hacer política, justamente con esta renovación digamos, de partidos y de cuadros políticos. Pero no, vemos que no están a la altura de la historia.
se está repitiendo los errores del pasado y creo que en todo caso la población boliviana se va a desencantar de pues quienes están a punto de gobernar este país, más temprano que tarde. Por eso también algo que apuntaba Marcelo interesantemente era de Luis Arce, está convocando a la resistencia en las calles, ¿no? Porque para el movimiento al socialismo lo mejor es tener un adversario débil, ¿no? Sin legitimidad social, en un país polarizado, dividido, en un país entre el que lamentablemente está primando el insulto, la desacreditación del adversario. Entonces, en este contexto, hacer oposición es muy sencillo. Y Evo Morales en algún programa de Causachum Coca decía, vamos a tumbar al gobierno en los próximos 2 años. Alístense, va a haber elecciones nuevamente. Entonces, claro, estamos yendo a ese camino y lamentablemente quienes en este momento están en contienda electoral no lo están comprendiendo. Creo que más lo sensato sería sentarse en una mesa, ponerse de acuerdo, ceder en la posición inicial en la que uno se encuentra y llegar a un acuerdo por el bien del país y llegar a cogobernar y decir, bueno, en lugar de matarnos y de hacernos una guerra sin cuartel que nos va a dejar mal parados a ambos, nos pondremos de acuerdo en algunos mínimos que son de beneficio nacional. Y empezaremos a trabajar desde ahora porque el enemigo está al frente. Claro. Y cualquier momento ese enemigo va a recuperar cuerpo. Se va a volver nuevamente, a aglutinarse, a crecer. Entonces, hay que llamar a quienes en este momento están en contienda electoral a la sensatez. Creo que el país ha sido muy sabio y en las encuestas preelectorales, ¿qué es lo que pedían a todos los candidatos? Lo único que les han pedido era unidad. Queremos que se pongan de acuerdo, cedan en sus posiciones iniciales, haya una sola candidatura y nosotros los vamos a apoyar. Pero no han sabido escuchar al pueblo. Esto no puede pasar después de las elecciones. Ayer hablábamos, Lorena, con alguien del PDC que decía que vamos a respetar quién gane y vamos a gobernar juntos, o digamos a tener ese tema, está también unidad. Realmente, claro, el próximo gobierno va a tener, digamos, o tiene la posibilidad de tener los 2/3, lo que ha tenido por años solamente un partido, que es el MAS, ¿no? Hay la posibilidad, logrando acuerdos. ¿Es posible que se haga al día siguiente de las elecciones? Pero ¿y por qué no ahora? O sea, ¿por qué esperar a que sea después de las elecciones? El problema es que ahora se están haciendo mucho daño. Es decir, tú lo ves en medios de comunicación a nivel nacional a Samuel Doria Medina haciendo campaña por Rodrigo Paz. Y no es porque lo quiera a Rodrigo Paz ni sea su mejor amigo. Es simplemente porque la primera vuelta ha sido una campaña llena de guerra sucia en contra de Samuel Doria Medina. Fundamentalmente se han metido contra su familia. Y obviamente él tiene un resentimiento profundo contra Tuto Quiroga porque lo responsabiliza, ¿no? Entonces, es como yo te hago daño, ¿no? Y luego hago de cuenta de que aquí no pasó nada. Entonces, no es así. Por más que yo te diga, no pasa nada, hermano, nos vamos a tomar una cerveza, y, no, queda una espinita, hermano. Entonces, el tema es muy serio, ¿no? Porque no te olvides que la conformación de la Asamblea Legislativa ya está dada. PDC es la primera fuerza en la Asamblea Legislativa, tanto en senadores como en diputados. La segunda fuerza es Libre y la tercera fuerza es Unidad. Ahora, Unidad ha dicho que lo va a respaldar a Rodrigo Paz. Si gana Tuto, la situación en la Asamblea Legislativa se le complica, ¿no? Porque va a tener que cogobernar con aquellos líderes políticos a los cuales se ha enfrentado y se han dicho de todo, ¿no? Se han tirado con todo lo que había en la mesa. Y entonces podría haber el riesgo de que el gobierno de Tuto, si es que ganara, sea un gobierno secuestrado por la Asamblea Legislativa. Lo mismo que le pasa a Luis Arce. Luis Arce no tiene la capacidad de aprobar leyes en la Asamblea porque no tiene los votos, no tiene la posibilidad de gobernar este país. Entonces, este escenario es un escenario pues crítico. Y no es que aquí pucha, yo borro con el codo lo que escribí con la mano, no funciona así. Entonces es un tema serio. Y como te digo, lo único que está haciendo en este momento los partidos de derecha es allanar el camino para el retorno de Evo Morales. Y hay que decirlo con mucha claridad,
porque Evo Morales la tiene clarísima, sabe que el próximo gobierno se va a enfrentar a un escenario de una crisis extrema, o sea, se va a quitar la subvención de los hidrocarburos y eso implica una inflación, se va a disparar el precio de todo, ¿no? Y evidentemente se va a perder el poder adquisitivo del salario, la gente se va a empobrecer, nuestra calidad de vida va a disminuir y vas a tener que tomar una serie de medidas impopulares. Y obviamente vas a tener a alguien que te está calentando la calle y que quiere sacarte del gobierno. De lo que tú hablas, ¿no? Del tema de los precios y demás. Ayer, si no me equivoco, ¿no? Hablaba el director del INE, ¿no? Y él informaba y decía que sí, en estos últimos meses ha disminuido también el tema de la inflación, mientras que otros no están muy de acuerdo con estas cifras. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Sí puede ser que haya disminuido y cómo es que se logró? Yo pienso que esto está muy vinculado a la fluctuación del dólar, ¿no? Creo que el dólar ya más o menos se ha estabilizado y evidentemente esto tiene una repercusión directa en nuestra economía. Pero hay mucha opacidad en el manejo de información en el Estado, en el gobierno, ¿no? Es decir, el Banco Central ha dejado de publicar sus boletines, ¿no? Y no se tiene información respecto a cómo están nuestras reservas, cuánto dinero tenemos realmente para poder encarar cualquier dificultad o crisis que se pueda suscitar de manera inesperada. Y el país en este momento está viviendo una estanflación, ¿no? Entonces, hay una inflación sostenida, pero también hay un estancamiento de la economía, es decir, la economía no está creciendo. Y esto, si bien no han, o sea, algunos precios de la canasta familiar se han estabilizado, estos precios no van a bajar. Se quedan, se van a mantener. Se quedan ahí y si te das cuenta, los salarios no han subido. Es decir, los salarios se han mantenido en todo, empresas públicas y empresas privadas. Y hay una pérdida real del poder adquisitivo del salario en este país. O sea, lo que antes te alcanzaba como para poder planificarte, viajar, ahorrar, ahora ya no te alcanza, ¿no? Ahora te alcanza para subsistir. Esta es la realidad que estamos atravesando los bolivianos. Freddy, tú, ¿cómo analizas, cómo ves el posible escenario en caso de que gane uno u otro en torno a temas sociales también, ¿no? Porque no nos olvidemos que antes de la primera vuelta incluso se habían anunciado, ¿no? Movilizaciones, bloqueos, entre otros aspectos. ¿Y cuál es el posible escenario en caso de que gane un partido u otro partido y antes y después de estas elecciones? Creo que la variable quien va a desestabilizar al próximo gobierno es Evo Morales, el evismo, y su partido, ya se llame Evo Pueblo o se llame Movimiento al Socialismo. Ya en lo que viene, que son las... Sí, independientemente quién gane, ¿no? ¿A quién le conviene que gane el MAS? Al MAS le conviene que gane Tuto, ¿vale? Porque él necesita alguien con quien polarizar para poder rearticular a la izquierda, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, X y Z. ¿Cuál es el problema que tiene con el PDC? El PDC le ha roto la estructura al MAS. O sea, su base social se la está absorbiendo. ¿Por ¿no? qué? Porque hay un voto castigo en contra del movimiento al socialismo. Es decir, los sectores históricos, los electores históricos del movimiento al socialismo han decidido no votar por el MAS, no votar por Andrónico Rodríguez, por una Alianza Libre. ¿Por qué? Porque sienten que los han defraudado, ¿no? No hay ya el famoso voto campesino, ¿no? Que aquí yo te digo por quién vas a votar y todos van a votar en masa. No existe eso. La gente más pobre ha visto que sus condiciones de vida se han precarizado y evidentemente le han echado la culpa al gobierno de Evo y a su pelea con el gobierno de Arce, ¿no? Es decir, a esta pugna que han tenido durante estos 5 años de gobierno. ¿Y quién ha capitalizado ese malestar? No ha sido obviamente la derecha. Tenía que
haber un partido más o menos de centro que pueda capitalizar eso. Y ahorita, digamos, el mayor peligro para el masismo o Evo Morales es de que el PDC gane estas elecciones, porque se va a comer por lo menos a un 60-70% del electorado histórico del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, eso lo debilita, ¿no? Y de cara a las, digamos, a unas elecciones en el 2030, también, de alguna manera, hace de que sea más difícil pensar en que Evo Morales podría retornar nuevamente a la presidencia, porque lo que quiere Evo Morales es volver a ser presidente de ese país, está obsesionado con la silla presidencial, ¿no? Entonces, en mi criterio es bastante simple, ¿no? Quien le hacía sombra en su momento a Evo Morales era Andrónico Rodríguez, es decir, Andrónico Rodríguez podía comerse todo ese segmento electoral que votaba por el evismo, y ha hecho todo lo posible para liquidar a Andrónico Rodríguez y lo ha logrado, ¿no? Y ahora quien le hace la sombra a Evo Morales es justamente el PDC, ¿no? Entonces, obviamente, yo siento de que para rearticularse y pensar en la posibilidad de retornar al poder y gobernar nuevamente este país, él necesita un antagonista que sea realmente, digamos, de extrema derecha y que pueda tomar políticas que sean totalmente antagónicas a las que en su momento tomó el movimiento al socialismo y luego señalar con el dedo. Ahí está, yo les dije, ahí está lo que hace la derecha con el país, porque evidentemente ya todos han anunciado que van a quitar el subsidio a los hidrocarburos. Y eso implica justamente una inflación del 100 o del 200%, es decir, ¿qué te digo? Un pan va a empezar a costar unos 50, 2 bolivianos, el pasaje va a costar 4 o 5 bolivianos, y eso no le va a gustar a la gente. O sea, se dice fácil, ¿no? No pasa nada, que levanten el subsidio, pero cuando ya lo vives, cuando realmente te está golpeando el bolsillo, ahí es donde tú asumes conciencia y dices, pucha, no, esto es demasiado, ¿no? ¿Tú crees que si gana Tuto, Evo la va a tener fácil con todas las promesas que ha hecho de que lo va a meter preso y todo aquello? Yo creo que no la va a tener fácil. Yo creo que Tuto ya lo dijo, va a traer a la DEA y creo que va a declarar al trópico de Cochabamba como una zona dominada por el narco, y yo creo que van a hacer las intervenciones, pero eso implica muertos. No te olvides, Marcelo. Y eso desgasta, claro. Sí. ¿No? Entonces vas a tener muertos en el Chapare por decenas, ¿no? Y obviamente eso va a movilizar nuevamente la matriz de opinión respecto a los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, no es fácil para ninguno de los dos, ¿no? Pero siento de que Evo Morales se ha perdido en la empatía con la sociedad y con el pueblo. O sea, a Evo Morales no le interesa que hayan muerto, o sea, no le interesa el MAS, no le interesan las organizaciones sociales, no le interesa el país. A él simplemente le interesa volver al poder, ¿no? Es un hombre que se ha obsesionado con el poder y creo que le haría muchísimo daño a nuestro país si él retorna. Pero de la misma manera, yo creo que esta es la última elección de Tuto, ¿no? Y creo que en esta elección, si él sale electo, le va a tocar tomar decisiones en extremo complejas que yo creo que sí las va a tomar, ¿no? Y eso también le va a pasar una factura, ¿no? Entonces, no está fácil. Siento que los bolivianos estamos en una disyuntiva muy grande y que lo que viene no es para nada esperanzador. Freddy, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Un gusto tenerte y bueno, que no sea la última vez, por favor. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo para ti, para Lorena y para toda la audiencia de Radio Monumental. Gracias por la opinión. Un gusto. Bien, vámonos a un corte. Muy bien. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 9:04.